Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Bueno, no son mis seguidores, son los seguidores del Señor Jesús. ¿Cómo estás, Georgette? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Qué gusto ver tu nombre en la pantalla. Te mandamos, mi esposo y yo, un cariñoso saludo. Con mucho gusto. Dios te bendiga, Georgette, siempre en las primeras filas, lista para escuchar la palabra de Dios. Ojalá pronto te podamos dar un fuerte abrazo. Dios te bendiga grandemente, Georgette. Bendiciones para ti y toda tu familia. Muy buenas noches. Vamos a ver quién se va a conectar para irnos saludando también, ¿verdad, Georgette? Para que los que se vayan conectando el día del discipulado del día de hoy, los saludemos, ¿verdad, Georgette? Dios te bendice grandemente. Esperemos que se conecten más hermanos para escuchar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bendiciones, Marinita. Gracias por el mensaje de hoy. Dios te bendiga grandemente. Sí, te mando saludos también, Georgette, que estamos aquí en una plática en lo que se van conectando nuestros hermanitos. Es una bendición, Marinita, estar juntos, escuchando la palabra de Dios y aprendiendo, ¿verdad? Siempre por siempre, creciendo en el amor de Dios, para comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta, ¿verdad? Yo también, Marinita, y mucho más. Sí, gloria al Señor. Bendiciones grandemente. Grandemente. Cecia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tuve el privilegio de estar con tu pequeñita. Es hermosa tu niña. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo estás, Patti? Muy buenas noches. Bienvenida también. Un abrazo para nuestro hermano Joaquín Briceño, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo. Bertita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí dice El Rojo. Bueno, bienvenidos todos. Es un gusto reunirnos para escuchar y aprender la palabra de Dios revelada en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te mandamos un fuerte abrazo. También el pastor y yo, para toda la familia Galvez. Les amamos, les bendecimos también, como a cada familia, porque cada nombre en la pantalla es una familia, ¿sí? Bertita, un abrazo también para ti, muy buenas noches. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Y para poner esta plática delante del Señor, para que Él nos hable, ¿verdad, Angelita? Muy buenas noches, bienvenida, ya te extrañábamos porque también eres de las primeras que te conectas. Y te mandamos un fuerte abrazo, el pastor y yo, a toda tu familia, les amamos, Angelita. Bueno, pues entonces, gracias, Vicky, igualmente. ¿Cómo estás? Leo, un abrazo a tu nietecita hermosa, a tus hijos también. Bienvenida, Leo, qué gusto me da ver tu nombre aquí. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches. Bienvenida, mi amada hermanita, ya queremos abrazarte también, como Leo. La acabamos de ver no hace mucho, pero a ti no te hemos visto, Rocío, y queremos apapacharte. ¿Sí? Queremos darte un fuerte abrazo en el amor del Señor y que, bueno, sigamos creciendo todos juntos. ¿Les parece bien que oremos? Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la gracia y la misericordia que nos has concedido para llamarnos a ser tus hijos, Padre. Estamos muy agradecidos contigo, Padre eterno, de que nos sigues revelando tu amor y los misterios de tu reino para vivirlo, Señor, para manifestar al mundo que no te conoce, Señor, el grato olor de tu conocimiento, viviendo tu palabra, Señor, viviendo las reglas, los estatutos del reino de los cielos aquí en la tierra, sabiendo, Señor, que estás con nosotros y que esto te agrada a ti, Señor. Te agrada a ti que vivamos tu palabra, Señor, que caminemos en tu amor, Señor, perfeccionados en el amor de Cristo, para dar ese amor, con el amor que tú nos diste, podamos compartirlo con los demás. Gracias te damos, Padre Celestial. Te rogamos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros para aprender más y más de ti,
porque tu palabra se discierne, se recibe por el Espíritu, porque tu palabra es Espíritu y tú eres Espíritu, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a nuestro libro de Tesalonicenses. Verdaderamente es un libro igual que todos los de la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús, del amor del Padre revelado a través de su Hijo Jesús. Toda la Biblia nos habla del Señor Jesucristo, de su amor eterno, de esa esperanza que está reservada en los cielos, de esa transformación que necesitamos tener para alcanzar ese lugar que está reservado para nosotros, y con el amor de Dios y con su gracia llegaremos, ¿verdad? Llegaremos, porque sí, somos salvos en el Espíritu. Lo único que tuvimos que hacer fue recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, y sucedió un milagro maravilloso. Fuimos trasladados de las tinieblas, de las tinieblas densas donde el diablo nos tenía prisioneros, ¿sí? Y fuimos trasladados por el poder de Dios al reino de su amado Hijo. Y ahora que vivimos en el reino de su amado Hijo, hay estatutos, hay un reglamento, porque Dios pone sus reglas, ¿no? Como cada familia pone sus reglas en su casa. Bueno, pues en la casa de Dios, Dios pone sus reglas, ¿sí? Y en esas reglas, que no nos son gravosas, porque no lo son, nosotros, al vivirlas, estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Qué bendición, ¿verdad? Ya empezar a disfrutar lo que vamos a vivir en la eternidad, conociendo al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bendición, gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12. Dice el Señor. Y el Señor, y lo voy a decir de esta forma, y el Señor Jesús os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Dice aquí, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Lore, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Te mandamos un fuerte abrazo, bienvenida. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. Entonces es muy claro ver aquí cómo el Señor dice que os haga crecer y abundar en amor. El amor nos fortalece y nos establece. Dice nuevamente, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice aquí, como también lo hacemos nosotros, ¿quiénes? Está aquí hablando Pablo, está hablando Lucas, que es Silvano, y Timoteo, ¿sí? Y dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, a la iglesia de Tesalónica. Pero en este momento Dios nos está dando esta palabra a cada uno de nosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad. Irreprensibles, es decir, que no haya tacha, ni mancha, ni arruga, ¿sí? En nuestros corazones, que sean irreprensibles en santidad delante de Dios. Mira, no es lo mismo. Pues ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a la familia Galindo, un abrazo a nuestro hermano, tu papi amado, nuestro hermano Rodolfo, un abrazo muy grande por su cumpleaños, bendiciones para todos. Y dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Dios no ve lo que ve el hombre. El hombre ve lo que hay en el exterior de una persona, pero Dios ve el interior. Dios ve los corazones.
lo que verdaderamente hay en el interior de una persona. Entonces aquí es algo todavía más profundo, porque por eso dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, es decir, en pureza, ¿sí? En limpieza, en otras palabras, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amados hermanos, en el cielo no va a entrar nada inmundo. Él es santo, santo, santo. La nueva Israel, la nueva Israel es una ciudad santa. Tenemos que ser transformados, renovados, para vivir el reino de los cielos, para entrar a esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, exactamente, Georgette. En esa ciudad celestial, ¿sí? Necesitamos haber sido transformados, renovados, porque allá no va a entrar nada que esté manchado, que esté sucio. No, porque Dios es santo, santo, santo. Es decir, puro, 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 ¿sí? Y vamos a ver escrituras que hablan con mucha claridad acerca de todo esto. Miren, si vamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice así: seguid la paz con todos. Con todos son todos, ¿eh? Sigue la paz con todos los hombres. Y la santidad y la pureza. Pureza, es decir, santidad significa también sin contaminación. Un corazón puro, limpio, ¿sí? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces debemos de permitir que Dios nos santifique, nos purifique, por medio de su palabra, por medio de su sangre, por medio del agua viva de su palabra. Es importante, porque dice la Escritura con claridad: nadie verá a Dios sin santidad. ¿Sí? La santidad, Dios nos las da. Es un proceso de purificación. ¿Sí? ¿En dónde? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo, todo nuestro ser. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Vamos a leerlo, por favor. Amén, sí, Bertita, exactamente, así es. Amén. Dice: absteneos de toda especie de mal. Nosotros podemos, con lo que Dios nos ha dado, saber lo que está bien y lo que está mal. Y dice: abstente, aléjate de toda especie de mal, porque el mal nos contamina, nos ensucia, nos mancha, ¿sí? Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar? El mismo Dios de paz. Él nos santifica a nosotros. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Que no haya nada que decir de nosotros, ¿sí? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia limpia y sin mancha. Pero es necesario que nosotros también nos expongamos a la palabra y permitamos que su palabra nos vaya limpiando. Cada vez que Dios te revela algo que tú sabes que no está bien en tu vida y recibes esa palabra para ponerla por obra, entonces es cuando actúa el proceso de limpieza, de santificación, ¿sí? Pero si cerramos el corazón
a decir, no, no, eso es muy exagerado, eso no lo creo, eso no me gusta. Estamos resistiendo a Dios. Estamos siendo rebelde a su palabra. ¿Sí? Lo estamos resistiendo. Entonces, pero cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida y nos revela algo que está mal, decimos, ay Señor, no sabía, perdón. ¿Sí? Y tratamos y nos esmeramos en hacer lo que Dios nos llama a hacer. ¿Sí? A veces, pues hay hábitos que tal vez pudiésemos tener que no son buenos. Y Dios dice, deja eso, suelta eso. Yo no sé qué pueda hacer, pero cada quien sabe. Y si Dios nos está hablando a nuestro espíritu, y sé que lo está haciendo porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre te va a hablar al espíritu. ¿Por qué al espíritu? Porque Dios es espíritu. Y así como es necesario que los adoradores adoren en espíritu y en verdad, Dios se comunica con nosotros por medio de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. De la parte de nuestro ser con la que Dios se comunica es con nuestro espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿A dónde se comunica? ¿En qué parte de nuestro ser se comunica la palabra de Dios? A nuestro espíritu. Cuando la ponemos por obra, ¿sí? Entonces ya abarca nuestra alma y nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Pero la recibimos por medio del espíritu, porque la palabra de Dios es espiritual, ¿sí? Se discierne por el espíritu. Y dice también nuevamente en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique, os limpie, os purifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no haya nada en nosotros que se nos reproche en la venida del Señor. ¿Y eso cómo lo logramos? Siendo oidor y hacedor de la palabra. En cada uno de nosotros la palabra de Dios sí tiene cabida. Somos, por su gracia, buena tierra para recibir la palabra. ¿Por qué? Porque hemos estado firmes y constantes escuchando la palabra de Dios. Entonces Dios trata con nosotros y sabe quién le va a obedecer y sabe quién no le va a obedecer. Y el que no obedece la palabra de Dios está resistiendo a Dios. Está siendo rebelde a la palabra de Dios. Y bueno, y luego Dios permite algunas cosas para que afloje la carne, que Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. Entonces, Dios es bueno y nos ama. Dice Efesios 4, 22 y 24. Aquí habla más acerca de esto. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, todos tenemos una pasada manera de vivir, antes de Cristo y después de Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Quién se tiene que despojar del viejo hombre? Nosotros. ¿Dios me va a despojar del viejo hombre? No. Aquí dice, despójate tú del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Ese viejo hombre está contaminado, está lleno de corrupción, de tinieblas, ¿sí? Pues de ahí venimos de las tinieblas. Pues ¿de qué crees que estábamos llenos? Pues de tinieblas. Venimos del mundo. Hola hijita, bienvenida. Buenas noches. Venimos del mundo. En el mundo hay contaminación, hay corrupción, hay tinieblas. Pues de eso llegamos, de ahí venimos, ¿sí? Y entonces dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Hay vicios ahí, ¿no? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévate con nuevos pensamientos. Saca lo viejo y mete lo nuevo, que es la palabra de Dios.
al entrar lo nuevo, que es de la palabra de Dios, lo viejo se sale. ¿Sí? Y dice, y vístete del nuevo hombre. Un nuevo hombre. Es decir, nos despojamos del viejo y nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios. Es un nuevo hombre que Dios crea en nosotros. Cada uno de nosotros, en el nuevo nacimiento, nacimos del Espíritu Santo. Nuestro espíritu nació o renació de nuevo, pero ahora somos de la familia de Dios, renacidos del Espíritu a la familia de Dios. Renacidos en el Espíritu a la familia de Dios. Amén. Dice, vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia. Fuimos creados en Dios, en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, fue a la cruz y por su sacrificio en la cruz obtuvo el perdón de nuestros pecados. Él paga el precio de nuestro rescate, ¿sí? Y pasamos a ser la justicia de Dios en Él. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en la justicia de Dios, y santidad de la verdad. La palabra de Dios es como agua, como jabón de lavaderos, así dice una cita bíblica. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos redarguye, nos ayuda a quitarnos ese viejo hombre y vestirnos del nuevo, conforme a la naturaleza de Dios, porque nacimos del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, ese es el Hijo de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es el Hijo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces debemos de dejar esa pasada manera de vivir, renovando el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre que fue creado según Dios y no según el mundo, creado a través de la justicia de Cristo Jesús, en santidad, en pureza, por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos permitiendo que Dios nos santifique, nos purifique, nos prepare para entrar a la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que es santa, santa, ¿sí? Gloria a nuestro Señor. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras. Segunda de Corintios 4:2, vamos para allá por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. Amén. Dice así, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Oculto y vergonzoso. Que sí que hay que renunciar a esas cosas que están ahí guardadas, que nos llevan a vergüenza y que nos llevan pues a las tinieblas, ¿sí? Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. ¿Qué significa? Que es necesario hacer una declaración. Renunciando. Padre Celestial, renunciamos a lo oculto y vergonzoso de nuestras vidas. Lo que tú veas que esté ahí en nuestro corazón, que está oculto y es vergonzoso, lo echamos fuera de nuestras vidas, renunciamos a eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que renunciemos, no dice que lo escondamos, o no dice que no lo hablemos. Aquí dice que renunciemos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, hicimos una confesión de fe. Dijimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Hicimos una confesión de fe. Renunciar a esto oculto y vergonzoso también es una declaración de fe.
Y es necesario hacerlo. Si Dios dice, ¿saben qué, amados hermanos? Pues hay que hacerlo. Aurea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si Dios lo dice, hagámoslo. Linda, ¿cómo estás? Bendiciones, amada hermanita. Si Dios lo dice, hagámoslo. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dios lo dice, así lo hacemos, siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. Vamos a otra escritura, Tito 2:11. Tito, aquí está, capítulo 2, versículo 11. ¿Sí? Gloria al Señor. Dice, porque la gracia de Dios, estamos en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios, porque el favor de Dios. Amados hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos de su ayuda. Señor, solos no podemos. Te necesitamos. Ayúdanos. Porque la gracia de Dios, la ayuda de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres, naturalmente como género humano, que todos los hombres y las mujeres seamos salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama al pecador y abomina su pecado. Dios ama al pecador, pero abomina su pecado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, porque es necesario que nos enseñe, porque no lo sabíamos. ¿Quién te enseñó? Cuando el hombre pecó, Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Bueno, aquí Dios nos enseña que, renunciando, otra vez aquí, hay otra cita bíblica, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esos deseos que batallan con nuestro espíritu, con la carne, sí, con nuestro ser, que vienen del mundo, y a los deseos mundanos, vivamos enseñando, nuevamente, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí hay otra cita bíblica que dice que es necesario renunciar a la impiedad. Impiedad significa también a esa actitud rebelde que podríamos tener en contra del conocimiento de Dios. Podemos recibir, por ejemplo, todos queremos ser sanos, todos queremos ser prósperos y todos queremos tener los beneficios que Dios nos da. Gloria al Señor, eso está muy bien, pero a veces hay palabras que no nos acomodan, porque nuestra carne no quiere ceder. Por ejemplo, amar al que te ultraja, al que te maldice, al que te critica, al que no te ama. No es fácil, pero Dios dice que es necesario amar a todas las personas, al prójimo, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y debemos de amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Entonces, si Dios lo dice, pues esforcémonos por obedecer a Dios. Y veamos a las personas con el amor de Dios. Y dejemos que Dios haga la obra. Dejemos que Dios haga la obra. Entonces la impiedad es esa actitud rebelde que se opone al conocimiento de Dios de una manera consciente. A ese no lo perdono. A esa persona no la soporto. Y Dios dice, ámala. Ámala. Si amamos a los nuestros,
amamos a los de la familia de Dios, tenemos que amar a aún los que no son de la familia de Dios, porque Dios quiere que los amemos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sencillo. Y es nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y regresando nuevamente a esta cita, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y si la Escritura, es decir, si Dios nos está diciendo aquí también que renunciemos a la impiedad, alguna parte de nuestro ser que no quiere obedecer la palabra de Dios, en alguna parte, tenemos que renunciar a eso, ¿sí? Y a los deseos mundanos que pudiésemos tener, porque no somos perfectos. Vamos hacia la perfección, pero aún no lo somos. Estamos en proceso. Entonces, oremos, hermanos, para renunciar a esto también, ¿sí? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra dice en la Escritura, Señor, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Padre, y en tu presencia renunciamos, Señor, con todo nuestro ser, a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos, Señor, en este siglo sobria, justa y piadosamente, agradándote a ti en todas las cosas, Señor, siendo oidores y hacedores de tu palabra, para agradarte a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así lo dice la palabra, así lo hacemos, ¿verdad? Gloria a nuestro Señor. Vamos al Salmo 75, por favor. Salmos 75, versículo 4. 75, versículo 4. Dice así, dice Dios. Dios nos dice, dije a los insensatos, estamos en Salmo 75, 4. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. ¿Sí? Cuidado con la altivez y con el orgullo. Esos son atributos del adversario. El adversario se rebeló contra Dios, ¿sí? Y bueno, sabemos ya lo que pasó. Él es el ángel caído. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y tener el fruto del Espíritu Santo y resistir y echar fuera el fruto del adversario en nuestra vida. Cuando teníamos esa manera de vivir antiguamente, debemos de despojarnos de todo eso y vestirnos del nuevo hombre que no está viciado, ¿sí? Del nuevo hombre que nos ha sido dado por medio del poder de Dios a través de su nuevo nacimiento. De nuestro nuevo nacimiento nacimos del Espíritu Santo, así dice la palabra de Dios. Entonces los creyentes debemos de ser exhortados a renunciar a la impiedad y a esos deseos mundanos, pero de corazón, ¿sí? Y a vivir para aquel que nos ha redimido y dado la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Porque tenemos un camino que recorrer, ¿sí? Y debemos ser colaboradores de lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos amados, ¿sí? En Juan 14:1, vayamos allá, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el Señor Jesús lo dice de una manera maravillosa. Bueno, Él lo dice siempre de una manera maravillosa. Y nosotros creemos lo que dice su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios sí tiene cabida en nuestro corazón. Sí la recibimos, porque la palabra que está en las Escrituras es palabra de Dios. Y es Dios hablándonos de muchas maneras para nuestro bien.
Juan 14:1 dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?, dice el Señor Jesús. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Aquí está diciendo el Señor Jesús que va a venir otra vez. Y os tomaré a mí mismo, nos tomará a Él mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa! ¿Sí? El Señor nos toma a sí mismo para que donde Él está, nosotros estemos también. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Gloria a Cristo Jesús. Bien, regresemos a nuestro libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses. Perdón, 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, dice el apóstol Pablo, de la manera que ustedes, tesalonicenses, aprendieron de nosotros, dice, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y abundéis más y más. Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad. A veces oramos, ¿no? Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, quiero hacer tu voluntad. Bueno, aquí está la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santificados, purificados, limpiados. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apártense de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tema de matrimonios aquí, Señor, con la ida al cielo? A ver, ¿cómo está esto? Dios dice, si Dios lo dice de esta manera, es que debemos de escuchar lo que Dios nos está indicando. Y dice el Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Es decir, puestos los ojos en el Señor Jesús, ¿sí? Y que cada varón, sepa tener a su propia esposa, no a las esposas de los demás, no a las mujeres ajenas, no, solamente a su propia esposa, en santidad, en pureza, ¿sí? En honor. La esposa en santidad y en honor. La esposa no tiene que ser la mujer que complace las imaginaciones de un varón. No. En santidad y en honor. En pureza. Aleluya. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, no en pasión de alguna debilidad extraña ahí, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿sí? Como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, tener a la esposa en santidad, no en pasión de concupiscencia, no en pasión de cosas sucias y paganas, como los gentiles
que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor Jesús es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no, sino a santificación. Entonces cuando oramos y le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero agradarte en todas las cosas, ¿qué es lo que quieres que haga? Y Dios nos dice, tu santificación, ser santos como yo soy santo. Eso le agrada a Dios, despojándonos del viejo hombre que está viciado y vistiéndonos del nuevo hombre según Dios. ¿Sí? Versículo 8. Así que el que desecha esto, el que es rebelde a esta palabra, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces ese corazón rebelde, lleno de impiedad, que no quiere recibir la palabra de Dios en todos los temas, porque Dios nos habla de muchas maneras en todos los temas, entonces no está desechando al pastor o al siervo de Dios que está dando esta escritura, no, está rechazando a Dios. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, le dice a los tesalonicenses, porque ellos estaban dando un fruto de amor, de buenas obras, ¿sí? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Sigan adelante, van bien, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ¿sí? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí ya está hablando de los que dejaron el cuerpo, hermanos que ya duermen en Cristo, ¿sí? Y dice aquí el Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿sí? Nosotros tenemos la esperanza de volver a ver a nuestros familiares, tenemos la esperanza de la resurrección, tenemos la esperanza de la vida eterna, amén, alabado sea el Señor, ¿verdad? Fíjense, gloria a Cristo Jesús. Tenemos otras citas bíblicas, muchas citas bíblicas que hablan acerca de todo esto. Y bueno, antes de hablar acerca de los hermanos que duermen, ¿sí? Dios en Romanos 1:7 nos dice que somos llamados a ser santos, es decir, a no tener contaminación en nuestra vida. Primera de Corintios 1, versículo 2 dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1:8 dice el Señor, para que seáis irreprensibles en el día del Señor. Santidad entonces significa ser puro, moral, espiritual y físicamente, ¿sí? En Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, dice Dios, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, ¿sí?
Santos no quiere decir que nos van a poner una veladora, nos van a subir en un nicho, nada que ver. Santo significa apartado para Dios. Significa purificado, santificado. Somos propiedad de Dios y Dios nos llama a ser santos. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el cielo los ángeles dicen, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es esa luz brillante, es que no tiene ninguna tiniebla, que hay pureza y que gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo podemos presentarnos delante del Padre para hallar gracia, alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Sí? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos podemos acercar al trono de la gracia. Nos presentamos presentando al Cordero, presentando la sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Por eso nos podemos presentar ante su santidad. Su santidad nos destruiría si no fuera por la obra redentora de Cristo Jesús. Pero su santidad de Dios nos atrajo a Él en su perfecto amor. Amén. Entonces Dios quiere que seamos santos, que seamos purificados, porque nos está transformando, nos está preparando para la vida eterna. ¿Sí? Isaías 57:15, mi hermano Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dice aquí así, Betty, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, madre hermanita, no te había saludado. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí podemos ver el gran amor de Dios, sobre todo para todos nosotros. ¿Sí? El que es santo, 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 el que habita en la altura y la santidad. Alabado sea el Señor. El Salmo 99:5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos hasta el estrado de sus pies. Él es santo. Santo. Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda el alma de sus santos. Él guarda el alma de sus santos. De mano de los impíos los libra. Qué importante dejarse transformar por el Señor. Salmo 97:11 dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. El 97:12 dice, alegraos justos en Jehová, alabad la memoria de su santidad. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Sí? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Alabado sea el Señor. Isaías 12:6 dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Entonces, ser santo no significa que vamos a ser aburridos o que vamos a ser, no sé, desechados o despreciados de los hombres. Mira, no importa nada de eso. Lo importante es agradarle a Dios, porque hay recompensa para el que es oidor y hacedor de su palabra, ¿sí? Oseas capítulo 11, versículo 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, ¿sí? Y no entraré en la ciudad.
Entonces, Dios es santo, pero en esa santidad gloriosa y maravillosa, es un Padre amoroso, ¿sí? Que nos comprende y nos ayuda a salir de todas esas situaciones que tal vez haya en la vida de alguien y que solamente Dios lo sabe y solamente ese alguien lo sabe. Por eso dice el Señor, renunciemos a esa impiedad, renunciemos a los deseos mundanos para que vivamos agradándole a Dios en todas las cosas. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sí? Entonces, cuando un hermano deja el cuerpo y muere, no es dejar de existir, porque ellos tienen vida eterna. Ellos están descansando de sus obras, ¿sí? Ellos tienen vida eterna. En Lucas 20:34, vamos a Lucas 20:34, dice la Escritura, y dice, entonces, desde el versículo 34, Lucas 20:34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos, es decir, aquellos que se perfeccionaron, aquellos que permitieron ser santificados, purificados, limpiados, transformados, ¿sí? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel signo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Amén. Entonces, gloria a Cristo Jesús por su palabra. Daniel 12, vamos al libro de Daniel capítulo 12. Hay una diferencia entre los que se dejan transformar y los que se dejan perfeccionar, ¿sí? Perfeccionar en el amor de Dios, perfeccionar en santidad. Dice aquí Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, es decir, aquellos que se dejaron transformar, aquellos que son hallados dignos, aquellos que dijeron, Señor, tu palabra tiene cabida en mi vida. Tú dices esto, me esforzaré para hacerlo con tu gracia, porque con tu gracia todo lo puedo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así lo dice el Señor. Hay recompensa para el oidor y hacedor de la palabra de Dios. Amén. Así que debemos de pensar siempre que Dios es bueno y nada de lo que hacemos para Él es en vano. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades,
Pero como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oidor y hacedor de la palabra. Un mismo sucede. Un mismo hecho sucede al impío que al justo. Pero al justo de todos sus problemas lo sacará el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fundaron su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron ríos con ímpetu, pero la casa del justo no cae. Aquel que construyó su casa sobre la arena, vinieron vientos, soplaron con ímpetu los ríos y la casa cayó porque estaba fundada sobre la arena. El mismo acontecimiento le pasa a uno que al otro, pero en el Señor es muy diferente. Es muy diferente. Dios tiene cuidado de los suyos, ¿sí? Así que la palabra de Dios tiene cabida en nuestro corazón para que seamos oidores y hacedores de su palabra, porque hay recompensa para el que es oidor y hacedor de la palabra. Así que, hermanos, permitamos que Dios nos santifique con su palabra. Renunciemos, si no lo has hecho, a los deseos que llevan a la impiedad y a los deseos mundanos, y vistámonos del nuevo hombre, despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre para agradar a Dios en todas las cosas. Y si queremos hacer la voluntad de Dios es que seamos santos y sin mancha, irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, para ser hallados en Cristo en su siguiente venida. Amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Nos vemos en la siguiente clase y vamos a tener 10 minutos de descanso para tomar la clase del pastor Joaquín Recamil. Gloria a Dios, sí, amén. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias, ¿verdad que a ti? ¿Verdad que para siempre son sus misericordias? Porque Dios es bueno y Él es digno. Y por como Él es digno, estamos agradecidos con Él de todo lo que nos ha dado y de todo lo que nos da. Y aun si no nos da, pues gloria a Cristo Jesús por su bondad, porque nos ha bendecido de muchas maneras y lo seguirá haciendo, revelándonos más y más su amor en las Escrituras, el amor de Cristo en las Escrituras. Lo bendecimos, te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra. Tu palabra sí tiene cabida en nuestro corazón, Señor. Tu palabra nos transforma, nos limpia, nos santifica, nos levanta, Señor, porque eres tú mismo el dador de vida en nosotros. Gracias, Padre, por las revelaciones que nos das de tu palabra. Estamos aquí, Señor, para aprender más de ti, nos deleitamos en tu palabra, porque eres tú mismo hablándonos en nuestros corazones. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos. Hasta pronto, Rocío. Queremos verte. Bendiciones para todos.